el error que llevó a Gaddafi a ser linchado en plena calle. Ponca. Muammar Gaddafi, el ascenso del beduino que desafió al mundo era, el año 1969, cuando un joven oficial de apenas 27 años cambiaría para siempre el destino de Libia. Muammar Gaddafi, hijo de beduinos nómadas del desierto, criado en una tienda de campaña sin electricidad ni agua corriente, estaba a punto de derrocar al rey Idris I, mientras éste se encontraba en Turquía recibiendo tratamiento médico. Nadie podía imaginar que aquel joven de ojos penetrantes y discurso revolucionario gobernaría el país durante más de 4 décadas, acumulando una fortuna estimada en más de $200.000 millones, mientras su pueblo oscilaba entre la prosperidad y la opresión. La noche del golpe de Estado fue ejecutada con precisión militar. Sin derramar una sola gota de sangre, Gaddafi y sus camaradas del movimiento de oficiales libres tomaron el control de las instalaciones clave en Trípoli y Bengasi. A la mañana siguiente, los libios despertaron escuchando por la radio la voz de un joven coronel proclamando el nacimiento de la República Árabe Libia. «Hermanos libios, vuestra nación ha sido liberada», declaró Gaddafi con fervor revolucionario. El rey Idris, anciano y enfermo, ni siquiera intentó regresar al país. Aceptó su destino desde el exilio, mientras Libia entraba en una nueva era que prometía grandeza, pero que terminaría en tragedia. Los primeros años del régimen de Gaddafi fueron recibidos con entusiasmo popular. El joven líder implementó reformas sociales radicales que transformaron la sociedad libia. Nacionalizó las compañías petroleras extranjeras, expulsó las bases militares estadounidenses e italianas y utilizó los ingresos del petróleo para construir hospitales, escuelas y viviendas gratuitas para todos los libios. La educación y la atención médica se volvieron gratuitas y accesibles. Las mujeres obtuvieron derechos sin precedentes en el mundo árabe. Podían votar, divorciarse, poseer propiedades y acceder a educación universitaria. Libia pasó de ser uno de los países más pobres de África a tener el índice de desarrollo humano más alto del continente. Pero detrás de esta fachada de progreso social, Gaddafi comenzaba a mostrar señales inquietantes de megalomanía. Se autoproclamó hermano líder y rey de reyes de África. Publicó su libro verde, una extraña mezcla de socialismo árabe, islamismo y teorías políticas propias que, según él, superaban tanto al capitalismo como al comunismo. Estableció un sistema político único llamado Jamahiriya, o Estado de las Masas, donde supuestamente el poder pertenecía al pueblo a través de comités populares, pero en realidad todas las decisiones importantes pasaban por sus manos. Creó una guardia personal exclusivamente femenina conocida como las Amazonas, vestidas con uniformes militares y armadas hasta los dientes, que lo acompañaban a todas partes como símbolo de su poder y excentricidad. Su política exterior era igualmente errática y provocadora. Financió movimientos revolucionarios y grupos terroristas en todo el mundo, desde el IRA en Irlanda hasta movimientos de liberación en África y Filipinas. En 1986, ordenó el bombardeo de una discoteca en Berlín Occidental frecuentada por soldados estadounidenses, matando a 3 personas e hiriendo a más de 200. Estados Unidos respondió con ataques aéreos contra Trípoli y Bengasi, uno de los cuales mató a la hija adoptiva de Gaddafi, Hana, de apenas 15 meses. Este evento lo transformó en un paria internacional, pero también en un mártir a ojos de muchos en el mundo árabe, que lo veían como el único líder con el coraje de enfrentarse al imperialismo occidental. El dictador que vivía como un rey y gobernaba con terror mientras el pueblo libio disfrutaba de algunos beneficios sociales, Gaddafi y su círculo íntimo vivían en un lujo obsceno que contrastaba brutalmente con su retórica revolucionaria. El hermano líder poseía palacios en cada rincón de Libia, yates de lujo, aviones privados y una colección de vehículos que incluía limusinas blindadas bañadas en oro. Su tienda beduina de lujo, que insistía en montar donde quiera que viajara, estaba equipada con aire acondicionado, baños de mármol y decoración opulenta. Sus 8 hijos vivían como príncipes corruptos, intimidando a la población,
apropiándose de negocios y propiedades a voluntad, y cometiendo todo tipo de excesos con total impunidad. Pero el verdadero horror del régimen de Gaddafi no estaba en su hipocresía y corrupción, sino en el aparato de terror que construyó para mantener su poder. Cualquier disidencia, por mínima que fuera, era aplastada con brutalidad despiadada. Los opositores políticos eran arrestados, torturados y ejecutados. Muchos simplemente desaparecían, llevados a prisiones secretas donde languidecían durante décadas sin juicio. La infame prisión de Abu Salim se convirtió en sinónimo de horror cuando en 1996 las fuerzas de seguridad masacraron a aproximadamente 1.200 prisioneros políticos en una sola noche, después de que estos protestaran por las condiciones inhumanas de detención. Las familias no supieron la verdad sobre sus seres queridos durante años. Gaddafi también practicaba el asesinato de opositores en el extranjero. Disidentes libios que habían huido al exilio en Europa y Estados Unidos eran cazados y eliminados por escuadrones de la muerte enviados personalmente por el dictador. En 1984, una diplomática británica, Yvonne Fletcher, fue asesinada por disparos provenientes de la embajada libia en Londres durante una manifestación pacífica de opositores libios. Este incidente provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Reino Unido y Libia. Gaddafi no mostraba remordimiento. Al contrario, se jactaba públicamente de que ningún traidor a la revolución estaría seguro en ningún lugar del mundo. El atentado de Lockerbie en 1988 marcó el punto más bajo de la brutalidad del régimen. El vuelo 103 de Pan Am explotó sobre Escocia, matando a 270 personas, incluyendo 11 en tierra. Las investigaciones revelaron que agentes libios habían colocado la bomba como represalia por los bombardeos estadounidenses de 1986. Aunque Gaddafi negó inicialmente cualquier participación, años después aceptó la responsabilidad del Estado en el atentado y pagó compensaciones millonarias a las familias de las víctimas, aunque nunca admitió culpa personal. Este acto de terror aéreo convirtió a Libia en un estado paria internacional, sometido a sanciones económicas devastadoras que duraron más de una década y empobrecieron a millones de libios. Dentro de Libia, el culto a la personalidad de Gaddafi alcanzaba niveles absurdos. Su imagen estaba en todas partes, en edificios públicos, escuelas, hospitales, billetes y monedas. Los medios de comunicación estatales transmitían interminables horas de sus discursos, que podían durar 5 o 6 horas seguidas, llenos de divagaciones incomprensibles sobre filosofía política, historia y religión. Todos los libios estaban obligados a estudiar su libro verde en las escuelas. Criticar al líder, incluso en conversaciones privadas, podía resultar en arresto inmediato. Una red de informantes penetraba todos los niveles de la sociedad libia, creando una atmósfera de desconfianza y paranoia donde nadie se atrevía a hablar libremente, ni siquiera con sus propios familiares. El intento desesperado de redención y la calma, antes de la tormenta. Principios del siglo XXI, algo inesperado sucedió. Muammar Gaddafi intentó reinventarse como estadista respetable. Las sanciones internacionales estaban asfixiando la economía libia y el aislamiento diplomático se había vuelto insostenible. En 2003, después de negociaciones secretas con Estados Unidos y Reino Unido, Gaddafi anunció que Libia abandonaría su programa de armas de destrucción masiva y permitiría inspecciones internacionales. Aceptó formalmente la responsabilidad por Lockerbie y pagó $2.700 millones en compensaciones. Este giro dramático sorprendió al mundo entero y fue celebrado como una victoria de la diplomacia occidental. Las sanciones fueron levantadas gradualmente. Los líderes occidentales que antes lo demonizaban, ahora lo recibían con alfombra roja. El primer ministro británico Tony Blair lo visitó en su tienda beduina en el desierto, sellando acuerdos petroleros multimillonarios. El presidente francés Nicolas Sarkozy lo invitó a París, donde Gaddafi montó su tienda de campaña en los jardines del Palacio del Elíseo, escandalizando a los parisinos, pero demostrando su rehabilitación internacional. Silvio Berlusconi
primer ministro italiano, se convirtió en uno de sus amigos más cercanos, visitándolo frecuentemente y facilitando acuerdos comerciales enormes. El dictador libio había logrado lo imposible: pasar de paria a socio comercial aceptable en menos de una década. Dentro de Libia, este periodo trajo cierta apertura económica, pero ninguna reforma política significativa. Gaddafi permitió algunas empresas privadas y la entrada de compañías extranjeras, especialmente petroleras occidentales, que estaban ansiosas por acceder a las vastas reservas libias. Los hijos de Gaddafi, particularmente Saif al-Islam, el segundo hijo considerado su heredero, hablaban públicamente sobre reformas democráticas, libertad de prensa y respeto a los derechos humanos. Algunos prisioneros políticos fueron liberados. Se formaron organizaciones de derechos humanos y se permitió cierto debate público limitado. Hubo esperanza entre muchos libios de que el país finalmente estuviera evolucionando hacia una sociedad más abierta. Pero todo esto era una ilusión cuidadosamente cultivada. El aparato represivo seguía intacto bajo la superficie. Los servicios de inteligencia continuaban monitoreando a la población. Los disidentes eran todavía arrestados y torturados, solo que con más discreción para no alarmar a los nuevos socios occidentales. La corrupción alcanzaba niveles estratosféricos, con los hijos de Gaddafi y sus allegados apropiándose de los sectores más lucrativos de la economía. Saif al-Islam, que se presentaba como reformista ante las cámaras occidentales, coordinaba personalmente operaciones de inteligencia contra opositores. La riqueza petrolera no se distribuía equitativamente. La mayoría de los libios seguían viviendo en condiciones modestas, mientras la élite gobernante acumulaba fortunas obscenas en bancos extranjeros. Gaddafi mismo no había cambiado en absoluto. Seguía siendo el mismo narcisista megalómano de siempre, solo que ahora con mejores relaciones públicas internacionales. En sus apariciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, dejaba su verdadera naturaleza al descubierto. En 2009, habló durante 96 minutos, superando ampliamente el límite de 15 minutos permitido, divagando incoherentemente sobre el asesinato de JFK, la gripe porcina y la injusticia del Consejo de Seguridad. Rompió una copia de la Carta de las Naciones Unidas en el estrado, declarándola inválida. Los diplomáticos internacionales lo miraban con asombro y vergüenza ajena, pero los contratos petroleros eran demasiado jugosos como para romper relaciones por simples excentricidades. Occidente había decidido que Gaddafi reformado era preferible a la inestabilidad y estaba dispuesto a ignorar sus crímenes pasados y presentes. El error fatal, cuando la soberbia provocó la caída. Todo cambió dramáticamente en febrero de 2011. La llamada Primavera Árabe, que había derrocado a los dictadores de Túnez y Egipto, llegó a Libia como un vendaval imparable. Lo que comenzó como protestas pacíficas en Bengasi, pidiendo reformas y la liberación de prisioneros políticos, rápidamente se transformó en una rebelión armada cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes desarmados. En cuestión de días, ciudades enteras en el este de Libia escaparon del control del régimen. La segunda ciudad más grande del país, Bengasi, cayó en manos de los rebeldes. El régimen de 42 años de Gaddafi, que parecía inquebrantable, de repente se tambaleaba al borde del colapso. Aquí es donde Gaddafi cometió el error que lo condenaría. En lugar de buscar una salida negociada o implementar reformas significativas que pudieran calmar la situación, el dictador eligió la respuesta más brutal posible. Declaró públicamente que aplastaría la rebelión casa por casa, habitación por habitación, y que limpiaría Libia de ratas y perros hasta el último. Amenazó con masacrar a los habitantes de Bengasi, prometiendo que sus fuerzas no mostrarían misericordia. No habrá piedad ni compasión, declaró en un discurso televisado que horrorizó al mundo entero. Sus hijos se unieron a la retórica genocida. Saif al-Islam advirtió que ríos de sangre correrían por las calles libias si la rebelión continuaba. Estas amenazas explícitas de masacre fueron el catalizador que provocó la intervención internacional.
Bajo el pretexto de la responsabilidad de proteger, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1973, autorizando una zona de exclusión aérea sobre Libia y todas las medidas necesarias para proteger a los civiles. Francia, Reino Unido y Estados Unidos, junto con otros aliados de la OTAN, comenzaron bombardeos masivos contra las fuerzas de Gaddafi. Lo que se vendió como una misión humanitaria limitada rápidamente se convirtió en una campaña de cambio de régimen. Los aviones de la OTAN destruyeron sistemáticamente el ejército libio, los sistemas de defensa aérea, las instalaciones de comando y control, e incluso la residencia personal de Gaddafi. El dictador, refugiado en sus búnkeres bajo Trípoli, no podía creer lo que estaba sucediendo. Los mismos líderes occidentales que lo habían abrazado apenas 2 años antes, ahora bombardeaban su país y pedían abiertamente su cabeza. Nicolas Sarkozy, Tony Blair, Silvio Berlusconi, todos aquellos que habían estrechado su mano y firmado contratos millonarios con él, ahora lo declaraban criminal y lo comparaban con Hitler. Gaddafi se sintió traicionado, pero su orgullo y soberbia le impedían ver la realidad. Había perdido toda legitimidad internacional con sus amenazas genocidas, y Occidente había encontrado la excusa perfecta para deshacerse de un socio incómodo y tomar control directo de las riquezas petroleras libias. Durante meses, mientras la guerra se intensificaba, Gaddafi se negó a aceptar la derrota. Lanzó mensajes de audio grandilocuentes prometiendo la victoria final, llamando a sus partidarios a resistir hasta la muerte. Ofreció enormes recompensas por las cabezas de los líderes rebeldes y de los pilotos de la OTAN. Distribuyó armas entre sus seguidores más leales y formó brigadas de mercenarios africanos pagados con oro para defender las últimas ciudades bajo su control. Pero era una causa perdida. Una por una, las ciudades leales cayeron ante los rebeldes respaldados por el poder aéreo de la OTAN. En agosto de 2011, Trípoli fue tomada. Gaddafi huyó al amanecer con un pequeño convoy hacia su ciudad natal, Sirte, el último bastión de resistencia. El hombre que había gobernado Libia como su propiedad personal durante más de 4 décadas, ahora era un fugitivo en su propio país. El linchamiento del dictador. Un final brutal para un reinado de terror. Los últimos días de Muammar Gaddafi fueron de puro terror y desesperación. Refugiado en Sirte, su ciudad natal en la costa mediterránea, el otrora todopoderoso dictador vivía como una rata acorralada, moviéndose entre casas abandonadas, con un pequeño grupo de guardaespaldas leales que disminuía cada día. Los rebeldes rodeaban la ciudad y los aviones de la OTAN bombardeaban sin cesar cualquier movimiento sospechoso. No había agua corriente, electricidad ni suministros médicos. El hombre que había dormido en sábanas de seda ahora se escondía en edificios bombardeados, comiendo raciones militares rancias y bebiendo agua de charcos. Su característica melena rizada estaba ahora gris y descuidada, su rostro demacrado por el estrés y el miedo. El 20 de octubre de 2011, después de semanas de asedio brutal, Gaddafi decidió intentar un escape desesperado. Al amanecer, un convoy de aproximadamente 75 vehículos salió de Sirte intentando romper el cerco rebelde. Pero los drones estadounidenses detectaron el convoy inmediatamente. Aviones franceses de combate atacaron con misiles, destruyendo docenas de vehículos y matando a la mayoría de los acompañantes de Gaddafi. Los sobrevivientes huyeron en diferentes direcciones, buscando refugio desesperadamente. Gaddafi, herido y en shock, corrió con un puñado de guardaespaldas hacia una alcantarilla de drenaje cerca del camino, escondiéndose en la oscuridad hediente y húmeda, rezando por no ser encontrado. Pero no hubo misericordia para el hombre que nunca había mostrado misericordia. Los rebeldes del Consejo Nacional de Transición, la milicia de Misrata, rastrearon el convoy destruido buscando sobrevivientes. Escucharon movimiento en la alcantarilla y comenzaron a disparar dentro. Alguien gritó desde la oscuridad: ¡No disparen! ¡No disparen! Los rebeldes se acercaron con cautela y no podían creer lo que veían. Muammar Gaddafi, el león de África, el rey de reyes, el hermano líder,
Estaba agachado en una alcantarilla llena de basura y agua sucia, cubierto de sangre y polvo, sus manos levantadas en señal de rendición. «¿Qué les he hecho?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué está pasando?». Los jóvenes rebeldes, muchos de cuyos familiares habían sido torturados o asesinados por el régimen, lo miraban con odio puro. Lo que sucedió después fue capturado en videos brutales, filmados con teléfonos móviles que rápidamente circularon por todo el mundo. Arrastraron a Gaddafi fuera de la alcantarilla, golpeándolo salvajemente con culatas de rifles y con sus puños. Alguien le arrancó su característica camisa dorada. Otro le clavó un cuchillo o bayoneta en el recto, gritando insultos. Gaddafi, sangrando profusamente de múltiples heridas, rogaba por su vida. «Haram, haram, prohibido, prohibido», apelando a la ley islámica que prohíbe matar a un prisionero. Pero sus súplicas eran ignoradas. Lo subieron al capó de un camión pick-up y lo pasearon como trofeo por las calles de Sirte, mientras cientos de rebeldes eufóricos disparaban al aire y gritaban consignas de victoria. Gaddafi estaba consciente durante todo esto. Su mirada perdida mostraba que sabía exactamente cuál sería su destino. Los videos muestran los minutos finales del dictador con horrible claridad. En algún momento durante el caos, mientras era trasladado entre vehículos y continuaba siendo golpeado y humillado por la muchedumbre enfurecida, Gaddafi recibió un disparo en la cabeza. Las versiones oficiales afirman que murió por fuego cruzado entre rebeldes y fuerzas leales, pero las imágenes y testimonios sugieren fuertemente que fue una ejecución sumaria. Su cuerpo, junto con el de su hijo Mutasim, que también fue capturado y asesinado ese mismo día, fue llevado a Misrata y exhibido en el piso de un mercado de carne refrigerado durante 4 días. Miles de libios hicieron fila para ver y fotografiarse con los cadáveres del dictador y su hijo, en un espectáculo macabro de venganza colectiva. Finalmente, después de que comenzara la descomposición, Gaddafi fue enterrado en una tumba secreta en el desierto, negándole incluso un lugar de descanso conocido. El error fatal de Gaddafi fue su absoluta incapacidad para comprender que el mundo había cambiado y que su tiempo había terminado. Su soberbia, su creencia ciega en su propia invencibilidad, su negativa a buscar una salida negociada cuando todavía era posible, y especialmente sus amenazas genocidas públicas que le dieron a Occidente la justificación perfecta para intervenir militarmente, todo esto selló su destino. Murió como había vivido, violentamente, sin dignidad, rodeado de caos. Libia, el país que prometió liberar y engrandecer, quedó sumido en una guerra civil que continúa hasta hoy, fragmentado entre milicias rivales, con 2 gobiernos paralelos y convertido en refugio de grupos extremistas. El legado de Gaddafi no es la grandeza que soñaba, sino un país destrozado que tardará generaciones en recuperarse. El dictador que se creía inmortal terminó linchado en plena calle, filmado por cámaras de teléfonos, su muerte transmitida instantáneamente a todo el planeta, un final brutal para un reinado de terror que duró 42 años.